Ok, so abran su Biblia al libro de Génesis, por favor. Okay. ¿Quién se acuerda qué es la definición de un discípulo? Un discípulo tiene dos características. Okay. No, ese es el maestro. ¿El maestro enseña? Ok, el discípulo tiene dos características. Exactamente, hermana Ana. Eso no lleva premio, pero el Señor la va a galardonar. Que un discípulo es alguien que aprende y luego pone en práctica lo que aprende. Un discípulo no es un discípulo si nunca pone por práctica lo que aprende. ¿Ok? Y entonces el Señor nos ordenó a nosotros que fuéramos e hiciéramos discípulos. Es muy importante para nosotros pasar nuestra fe a alguien más y luego delante de ellos vivir nuestra fe para que ellos también empiecen a practicar lo que han aprendido. ¿Ok? So, un discípulo es un aprendedor y un hacedor. ¿Ok? All right. No se le olvida esa definición, es muy, muy simple. Un discípulo es un aprendedor y un hacedor. ¿Ok? Now, lo que vamos a hacer nosotros entonces como discípulos del Señor es que vamos a ir al principio. ¿Ok? El libro de Génesis nos enseña cómo comenzó todo. Pero dentro de ello, cuando vemos la creación, podemos ir aprendiendo algunos preceptos que podemos poner por práctica en nuestra vida. ¿Ok? So vamos a ver el versículo 1. Muy fácil, un verso que todos sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Now, si nosotros estuviéramos leyendo la Biblia en hebreo, notaríamos que hay una pausa entre donde dice en el principio. ¿Ok? En el principio. Hay una pausa entre esa parte del versículo donde dice creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? En otras palabras, no sabemos cuándo Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando los haya creado Dios, Él ya existía. ¿Ok? So, en el principio, Dios. ¿Cuándo es el principio? No sabemos, pero cuando haya sido el principio, Dios ya existía. Now, eso es algo que nuestra mente batalla para entender, porque es imposible entender, porque nosotros vemos todas las cosas con un principio. Pero cuando haya sido el principio, Dios ya existía. Dios siempre ha existido. Él no tiene principio, Él no tiene fin. En el principio, Él ya existía. Por eso en Juan 1:1 vemos que en el principio era el verbo. No fue el verbo, era el verbo. El verbo ya existía. ¿Ok? All right. Y luego después nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero no nos dice cuándo fue. Nomás nos dice que Él los creó, pero no nos dice cuándo. ¿Ok? Y entonces todo comienza con Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. Todo comienza con Dios. ¿Ok? Dios es el único ser que puede crear. Él es el único. Nadie más puede crear. Él es el único que puede crear. ¿Ok? Usted y yo no podemos crear nada ni confusión. ¿Ok? Dios es el único ser que puede crear. Nadie más puede. Satanás no puede crear, los ángeles no pueden crear, nosotros no podemos crear. Dios es el único que puede crear. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver algo de eso. ¿Ok? Dios te creó a ti. Ok, no deja que eso entre un poquito. Dios te creó a ti. No te criaron tus padres.
Fueron los instrumentos que Dios usó para crearte a ti, pero Dios te creó a ti. ¿Ok? No, quiero que pienses en eso un momentito, ¿ok? No solamente te creó a ti, Dios creó todo lo que está alrededor de ti. Los árboles, el zacate o el pasto, las flores, las nubes, las estrellas. Todo lo que vemos alrededor de nosotros, Dios lo creó. Si ahorita salimos allá afuera y vemos el árbol que está afuera, vemos los árboles que están allá, vemos el pasto, levantamos los ojos al cielo y vemos ahorita nubes y en la noche vemos estrellas, vemos el sol, vemos la luna, todo Dios lo creó. Okay, no solo Dios te creó a ti, Dios creó todo lo que está alrededor de ti. ¿Ok? Él es el único, como dijimos hace unos momentos, que tiene poder para crear. Él es el único que tiene este poder. Nadie más en todo el universo tiene este poder. ¿Ok? Cuando Dios crea algo, Dios lo crea con propósito. En otras palabras, Él tiene una función para eso. ¿Ok? El árbol que está afuera tiene una función. Las estrellas tienen una función. Fíjense que el otro día yo estaba escuchando una enseñanza y me fascinó que ¿cuál es el planeta que sigue después de Saturno, que es el más grande del sistema solar nuestro? ¿Es Uranus? Yeah. ¿O sí? Yeah. Ok, your brother's name. ¿Es Uranus? No. Júpiter. Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar de nosotros. ¿Sabían eso? ¿Sí? Ok. ¿Saben ustedes que si Júpiter no existía, en el lugar exacto donde está, la Tierra no puede existir? Yo no sabía eso. Hasta que estaba escuchando a este científico cristiano y él estaba explicando, y la razón es que Júpiter está tan grande que tiene, ¿cómo se dice? Gravedad, ¿ok? Y entonces como está tan grande y tiene gravedad, los asteroids, ¿cómo? Asteroids, ¿ok? Ya saben lo que es, ¿ok? Okay. Que vuelan por el espacio, las piedras grandes que andan volando en el espacio, las atrae Júpiter y le pegan a Júpiter y no le pegan a la Tierra. Es como un imán. Entonces, los asteroides grandes que destruirían la Tierra, los atrae Júpiter y le pegan a Júpiter. Now, si usted escucha a la ciencia popular, la ciencia secular, dicen que todo el universo es nomás un accidente. Pero cuando estudias el universo, todo tiene un propósito. Júpiter tiene un propósito por el cual está ahí. La luna tiene un propósito. Si sabes que las olas del mar se controlan por la luna. ¿Ok? El sol tiene un propósito. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. ¿Ok? Y todo lo que Dios crea, lo crea con intencionalidad. Nada es por accidente. Dios es intencional en todo lo que crea. Now, si tomamos nomás estas dos cosas, voltea a la persona que está a tu lado y dile, Dios te creó a ti. Y Dios te creó a ti con propósito. Y Dios te creó a ti con intencionalidad. Dile, tú no eres inútil. Y tú no eres un accidente. Dejemos que eso penetre un momento a nosotros. Dios nos creó. Él es el único ser que tiene poder para crear. Y Él escogió crearnos a nosotros. ¿Ok? Y lo que Dios crea, lo crea con diseño. ¿Ok? Eso quiere decir que Dios te diseñó a ti y me diseñó a mí. ¿Ok? A lo mejor algunos de ustedes dicen,
¿por qué no me diseñó diferente? Dios tiene un propósito, acuérdate, en todo lo que Él hace. Y luego, por último, cuando Dios crea, Dios se deleita en su creación. Y eso debemos nosotros de entender, porque vamos a ver algo aquí, ¿ok? Entonces, ¿quién es el creador de todo? Dios, ¿ok? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 y verso 3, ¿ok? Yo voy a ir leyendo las citas, usted las puede leer acá en la pantalla o las puede ir apuntando ahí en sus notas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, no, eso es importante. Le voy a decir por qué ahorita, cuando hablamos de Dios como creador. Ok, si tú vas a hacerte una imagen, tú solamente puedes hacer la imagen de cosas que tú has visto, cosas que tú conoces. ¿Verdad? Si, tú solamente puedes, de lo que tú sabes, de lo que tú has visto, de lo que tú has experimentado, de eso vas a hacer una imagen. Vamos a suponer que tú vas a ser un Dios y vas a hacer una imagen de un Dios. Lo puedes hacer solamente de cosas que tú has visto, de cosas que tú conoces. Por eso es que cuando ves los ídolos paganos, unos tienen cuernos de chivo, piernas de chivo, cuerpo de hombre, cabeza de algo, pero son de cosas que ellos han visto. Nada es original. ¿Me entiende? Nada es original. Pero Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. O sea que somos algo original. Lo que Dios hizo. ¿Sí me entiende? Por eso es que Él es el único que es creador. Y el hombre no puede crear. ¿Ok? Lo citamos ahorita hace rato. Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya saben quién es el verbo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se me hace interesante que los testigos de Jehová cambian este texto. Y en la Biblia de ellos dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Era un Dios, dicen ellos. No dicen la palabra era Dios, dicen la palabra era un Dios. ¿Okay? Pero no puede ser porque se les olvidó cambiar la primera parte del versículo también, porque dice que en el principio la palabra ya era. Y cuando haya sido el principio ya existía. Okay. Este era en el principio con Dios, y luego mire lo que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? ¿Quién es el creador? ¿Verdad? Dios es el creador. Te creó a ti, y creó todo lo que existe alrededor de ti. Y todo lo que creó tiene un propósito, lo creó con intencionalidad, lo creó con un diseño, y Dios se deleitó de lo que creó. ¿Ok? Now, vamos al verso 2 de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Todo lo que Dios crea es bueno. Pero la tierra nos dice aquí que estaba desordenada. Dios no crea algo desordenado. Nos dice que estaba vacía y nos dice que estaba cubierta de tinieblas. ¿Lo ve? Now, ¿qué pasó entonces? Bueno, la mayoría de los teólogos o de estudiosos de la Biblia dicen que algo sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo estaba perfecto. Pero luego encontramos la tierra desordenada, vacía y cubierta de tinieblas.
Y lo que ellos comentan es que probablemente lo que sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1 y 2 fue la rebelión de Satán, de Lucifer, contra Dios en el cielo. Ustedes saben que Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente, el dragón, lo que la Biblia lo nombra diferentes, ¿verdad? Nombres, era un ángel que existía en el cielo y era hermoso. Era tan hermoso que la Biblia dice que su cuerpo tenía como instrumentos musicales dentro de su cuerpo. En otras palabras, Satán o Lucifer podía hacer música con su cuerpo. Era un ser increíble que Dios lo había creado. Y déjeme decirle esto entre comillas, como quien dice, ¿verdad? No entre comillas, sino en un paréntesis. Usted también tiene en usted, cuando Dios lo creó, instrumentos musicales. ¿Sabía eso? Su boca es un instrumento musical, puede hacer música. Su boca puede cantar. ¿Verdad? Vemos los que están aquí arriba en la plataforma el domingo, ¿verdad? Aquí, y ellos están haciendo música, están haciendo alabanza con su boca. Sus manos son un instrumento, ¿verdad? Donde puede usted alabar a Dios con sus manos, ¿verdad? Y entonces usted es un ser creado que Dios dentro de usted también puso la capacidad para hacer música para la gloria de Dios. ¿Ok? Pero así era Lucifer. Lucifer se rebela contra Dios y la Biblia nos dice, cuando leemos en diferentes libros, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis, que hubo guerra en el cielo. Y Satán fue derrotado y fue arrojado. ¿Ok? Y algunos teólogos creen que esos eventos sucedieron entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo estaba bien, estaba perfecto. Y luego hubo esa guerra en el tercer cielo, donde Lucifer fue derrotado y arrojado del cielo, pero el universo quedó en algo de caos. Y creen que por eso estaba la tierra así. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Todavía? Ok. Había un caos, había un desorden. Estaba vacío. Había tinieblas. Todo se miraba en la tierra, en Génesis 1:2, sin esperanza y sin futuro. ¿Ok? Todo se miraba muerto y perdido. Sí, eso es lo que nos está describiendo. Pintes en su mente, ¿verdad? Esto. ¿Okay? La tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Okay? Cuando Dios nos creó a nosotros, cuando nosotros primero nacimos con sueños, nacimos con deseos, nacimos con una inocencia y luego el pecado entró a nuestras vidas. Empezamos a mentir. Empezamos a robar, empezamos a pecar y nuestra vida se volvió vacía, desordenada y cubierta de tinieblas. ¿Va conmigo todavía? ¿Ok? Now, todo se ve perdido ahí. Para todos menos Dios. Para Dios no. ¿Ok? Porque todo lo que Dios crea tiene un propósito. Dios lo creó con intencionalidad, ¿se acuerda? Con un diseño. Y Dios se deleita en lo que Él crea. ¿Ok? Now, eso es lo que nos pasó a nosotros cuando el mundo, el pecado y el diablo nos agarró, torció, perturbó, contaminó lo que Dios había creado. ¿Ok? A mí me encanta tener a mis nietos conmigo, porque cuando estoy con ellos, esta semana pasaron 2 días con nosotros y Alía se durmió con mi esposa y Esteban me lo llevé a una de las recámaras de arriba a dormir conmigo.
Y en la noche, cuando nos acostamos, el niño se acercó y me abrazó y se pegó a mí. Y ahí estaba pegado a mí. Dije, oh, man, qué bonito tener mi nieto aquí pegado al lado mío y su cuerpo musculudo. Y ahí lo tengo. Y estaba entre mí pensando y dije, Señor, guarda a mis nietos siempre con esta inocencia. Y me preocupo y me pongo a orar por ellos porque hay gente muy malvada que tomaría esa inocencia y tomaría ventaja de ello y haría daño. Pero con el tiempo, el mundo, el pecado nos va agarrando y nos va torciendo y nos va perturbando. Y parece que ya no hay esperanza hasta que llega Dios. La Biblia nos describe cómo estaba. Ahí parece que no hay posibilidad de que algo bueno suceda de esto que ha pasado, pero Dios vio algo. Como Dios vio algo en ti. Porque Dios no abandonó su creación y Dios no te ha abandonado a ti. ¿Ok? Nos dice en la segunda parte de este versículo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Esa palabra que se movía sobre la faz de las aguas es la palabra hovering en inglés. ¿Han oído ustedes esa palabra? Hovering. Así arriba. En la descripción en hebreo es un poco interesante porque es donde se saca la palabra también brooding. Y no sé si sabe lo que usted es brooding, lo que quiere decir brooding. Brooding en español es encobar. Cuando una gallina va y se sienta sobre sus huevos, está encobando los huevos. ¿Ok? Now, yo veo huevos y yo veo bacon y sausage y tortillas de harina. Yo no veo chicks, yo no veo pollitos, pero la gallina sí. Y la gallina va y se sienta sobre estos pollitos, y yo no sé si han visto las gallinas cuando se ponen sobre los huevos. No se paran ni a comer, ni a tomar agua, se quedan allí hasta que no nacen los pollitos. Y uno se preocupa por la gallina, se va a morir esta gallina. No se levanta de ahí, no se quita de ahí. Y en el hebreo es lo que indica que el Espíritu Santo estaba haciendo sobre la tierra. El Espíritu Santo se estaba moviendo sobre este vacío, sobre este desorden, sobre estas tinieblas, se estaba moviendo el Espíritu Santo. Estaba esperando solamente una cosa, que Dios hablara. Y cuando Dios habló, el Espíritu Santo se movió y hizo que lo que Dios dijo sucediera. ¿Ok? All right? ¿Ok? Nada puede pasar en nuestras vidas como cristianos, escucha lo que te estoy diciendo, sin que el Espíritu de Dios esté envuelto. Tú no puedes venir a Dios a solo que el Padre te traiga. Y cuando el Padre te llama, el Espíritu Santo se mueve sobre tu corazón y te atrae. Nada puede pasar en tu vida. Por eso te digo, tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad, porque Dios te creó. Okay, ¿vamos agarrando la onda de lo que nos está diciendo aquí? Sí. De lo que nos está indicando la Biblia. Ahora, cada vez que el Espíritu, que Dios declara algo sobre nosotros en su palabra, el Espíritu Santo lo toma y lo aplica a nuestra vida cambia. La Biblia dice que el cristiano va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de fe en fe. En otras palabras, el cristiano, cuando se mete en la palabra de Dios, el Espíritu Santo se envuelve, el cristiano va subiendo. Enséñame un cristiano que no está creciendo, que se siente estancado o desanimado, y yo te aseguro que no está leyendo su Biblia. Yo te aseguro eso.
Pero cuando nos metemos en la palabra, el Espíritu Santo la toma y cada vez que Dios habla, algo sucede. Y Dios nos está cambiando. ¿Ok? Now quiero que veamos, cuando estemos aquí en Génesis, quiero que veamos algo que está sucediendo. ¿Ok? Dios toma la tierra en la condición en la cual se encuentra en Génesis 1:2 y la empieza a cambiar. ¿Ok? Now, ¿cómo te encontró Dios a ti? Exactamente. ¿Cómo está tu vida hoy? No está perfecta, pero ¿verdad que Dios está trayendo orden? Está trayendo vida, te está cambiando, te está transformando. ¿Okay? No estás todavía donde debes estar, pero no estás donde estabas, porque Dios te está cambiando. ¿Ok? El cristiano que llega a un punto donde dice, yo ya llegué, yo ya estoy perfecto. ¿Qué más me va a enseñar Dios a mí si ya sé todo? No, Dios nos va cambiando. Y Dios empieza aquí a traer cambios a la tierra. ¿Qué? ¿Va conmigo? Ok. Now vamos entonces a Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios crea. Ok, now, escuche un momentito. Todavía no crea el sol. Todavía no crea la luna. Todavía no crea las estrellas. ¿De dónde vino la luz? Vino de la boca de Dios. Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo se movió y fue la luz. ¿Ok? Sí. ¿Verdad? Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es la luz. ¿Okay? Now, cuando yo veo esto, que Dios creó la luz, yo no voy a tratar de imaginar, ¿qué era? ¿Era un rayo? ¿Qué era? No, yo no voy a tratar, mi mente es muy pequeña. A lo mejor la tuya es más grande que la mía. Algunos sí tienen la cabeza más grande que la mía, pero no sé la mente qué tan grande esté, ¿verdad? Pero yo no trato de entenderlo, yo simplemente lo acepto. Pero cuando yo veo luz, yo veo algo, yo veo esperanza. ¿Nunca has oído la expresión que se dice en inglés, I can see light at the end of the tunnel? Veo un pequeño rayo de luz al fin del túnel. Como que en medio de todo el caos, ahora aparece la luz. Dios se está moviendo, Dios va a hacer algo. Porque Dios se está moviendo, hay luz. ¿Se acuerdan que cuando el criado de Elías subió a la cumbre del monte Carmelo? Y 7 veces subió y bajó y le preguntó a Elías, le dijo, ¿qué ves? Dijo, veo nada. La 7ª vez que subió, le dijo, ¿qué ves? Dijo, allá en la distancia veo una nubecita chiquita así como en la mano de hombre. Y le dijo Elías, es todo lo que necesitamos. Ahí viene la lluvia. Y cuando yo veo que Dios creó la luz, yo veo esperanza. Y es importante que nosotros tengamos esperanza de que Dios tiene poder no solamente de sacarnos de donde estamos a donde Él nos quiere llevar, sino que creamos que Dios también lo va a hacer. ¿Okay? Cuando yo veo que Dios creó la luz, yo veo esperanza. Es lo que yo veo. Yo veo esperanza. Porque en medio de todo el caos, todo el vacío, todo el desorden, de repente luz. Y otra cosa que yo veo cuando hablamos de la luz es que tienes visión, puedes ver. Cuando Dios te alumbra, puedes ver cosas que no podías ver antes. Y Dios nos va alumbrando más y más, y más y más, y más y más, nos va alumbrando.
Hay cosas que yo no entendía hasta que no fui cristiano. No tenían sentido para mí. Una vez un niño en la escuela compartió cómo cada uno iba a compartir una historia, y él compartió la historia de cómo el gran pez se tragó a Jonás. Algunos dicen que no era una ballena, que era un gran pez, pero para mí era una ballena. ¿Okay? Para mí, si para ustedes es un gran pez, ok, está bueno, no voy a discutir eso. Para mí era una ballena. Okay. Y entonces la maestra le dijo, mijo, ¿sí sabes que lo que tú estás diciendo es imposible? Dijo, ¿sí sabes tú que la ballena tiene la garganta tan pequeña que no cabe un hombre por ahí? Dijo, yo no sé, maestra. Dios dijo que la ballena se tragó a Jonás. Y yo creo que se tragó a Jonás. Pero no puede suceder, hijo. No puede suceder. Entiende lo que te estoy diciendo, que es imposible, no puede suceder. Y le dijo el niño, maestra, si Dios dijo, eso es así. Y si Dios hubiera dicho que Jonás se tragó la ballena, yo lo creyera. Porque ella no podía ver algo que él sí podía ver. Y eso es que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo pudo Jesús caminar sobre el agua? ¿Cómo pudo alimentar miles de personas con unos cuantos peces y panes? Dios nos ayuda a ver cosas que para el ojo natural y para la mente natural son imposibles. Pero qué interesante que la ciencia nos ha dicho, la Biblia está equivocada porque eso no podría haber sucedido, y luego después descubren que sí sucedió. Dios te ayuda a ver cosas que no mirabas antes y que el mundo no ve. Si tú eres cristiano, tú puedes ver a Dios en una forma íntima o reveladora. Tú entiendes que todo lo que sucede con un propósito. Tú estás entendiendo esta noche que tú no eres un accidente, que Dios te creó a ti, que el único que puede crear es Dios. Tus ojos se te están abriendo. Entonces, cuando yo veo luz, yo veo revelación, yo veo visión, yo ahora puedo ver lo que no miraba antes. Estaba ciego espiritualmente, Dios me abrió los ojos, la luz de Dios me alumbró y ahora puedo ver. Y es importante que nosotros abracemos esto, porque yo creo que Dios quiere enseñarnos cosas que nunca hemos visto. Yo creo eso. Yo creo que Él quiere enseñarnos cosas que nunca hemos visto. Ok, so para mí, cuando veo la luz, yo veo esperanza, y yo veo que Dios, cuando nos dio luz, nos dio visión. ¿Están conmigo todavía? Ok. Now vamos a llegar al versículo 4 y luego vamos a parar. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. All right. Now diga conmigo separación. Ok. Now, si estamos haciendo una comparación de lo que Dios estaba haciendo en Génesis 1:1 en la tierra y lo aplicamos a nuestra vida en un sentido espiritual, entonces la separación es necesaria, no es opcional. ¿Okay? La separación no es opcional. Si tú quieres servir a Cristo y vivir en el mundo, no se puede. Es imposible. No se puede. Dos cosas van a suceder. Tú no vas a caber en el mundo y el mundo no va a caber en ti. Es imposible. Pero la separación no solamente es necesaria, la separación es buena. Okay. Now, nosotros usamos una palabra
para definir separación y es la palabra santidad o santificación. Holiness or sanctification, santidad o santificación. Y lo que quiere decir esa palabra es que Dios te separa para el uso de Él. ¿Ok? Porque acuérdate, ¿quién te hizo? Te hizo con un propósito. Dios te diseñó. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Para quién te diseñó? ¿Para quién te creó? Para Él. El hombre solamente está satisfecho, completamente lleno, cuando está sirviendo a Dios. Mientras que el hombre no esté sirviendo a Dios, trata de llenar el vacío con drogas, trata de llenar el vacío con alcohol, trata de llenar el vacío con todo tipo de cosas porque no está satisfecho, porque no está funcionando para lo cual Dios lo creó. ¿Okay? No, déjame nomás aquí tomar este tiempecito. Cuando Dios creó la tierra, la creó para que en la tierra se practicara la justicia. Cuando Caín mató a su hermano Abel, cuando Dios confrontó a Caín por lo que había hecho, le dijo, la tierra está gimiendo por la sangre de tu hermano que tuvo que beber. En otras palabras, la tierra estaba bebiendo sangre y no fue creada para beber sangre. Y luego en Romanos capítulo 8 nos dice que toda la creación aún gime ser redimida de la caída de la humanidad. Cuando el hombre cayó, la tierra cayó con él y la tierra está gimiendo a Dios, redímeme, porque se está practicando sobre mí pecado, crimen, violencia, injusticia, y la tierra no fue creada para eso. Eso la tierra gime. Entonces cuando nosotros hablamos de separación, de santidad, no solamente es necesaria, es buena. La separación es buena. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y le rogó al Padre, dijo, guárdalos del mundo. Nosotros estamos viviendo aquí, pero no tenemos que participar en las cosas que se hacen aquí. No tenemos que participar en hablar mal de un hermano, o de criticar un ministro, o de hablar a las espaldas de alguien más. No tenemos que participar en fraude, no tenemos que participar en robo, no tenemos que participar en esas cosas. Dios nos separó. Y la separación es buena, porque la paga del pecado es muerte. Eso es bueno. Ahora, como hay luz en ti, y como Dios te separó para Él, no puedes tú esperar que el mundo entienda lo que hay en ti. No puede entender hasta que Dios no los ilumine a ellos también y los salve a ellos también. Yo no te estoy diciendo que no testifiques, no es lo que te estoy diciendo, porque Dios usa el testimonio para abrir los ojos a ellos como usó para abrir los ojos a nosotros también, ¿verdad? Pero yo te estoy diciendo que si tú crees que tú puedes tener comunión con el mundo y que el mundo te va a aplaudir y que el mundo te va a levantar en alto, estás equivocado. El mundo te va a criticar, el mundo te va a odiar, el mundo te va a envidiar. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 18 hasta el 21. ¿Ok? El que en él cree, está hablando Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 6.
Y verso 14. Okay. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. All right? Amen. Dijo una vez un pastor, el que anda con una hija del diablo va a tener al diablo de suegro. Viceversa, ¿ok? So, si le digo esto a los jóvenes y a las jovencitas, cuidado con esos muchachos y muchachas inconversas que se ven como que son la mamá de Tarzán. ¿Ok? Que te va a hablar cool. Say, mama, hey, baby, come on, man. You know, cuando yo estaba en la escuela, nos juntábamos todos a la entrada de la escuela, así en el auditorio enfrente, y estábamos todos ahí recargados con un pie en la pared, mirándonos cool. Y habíamos ahí chicanos, y morenitos. Y pasaba a veces una muchacha bonita por ahí y le decían los monitos, say, mama, hey, baby, come on, Fox, I'm talking to you, baby, come on now. Y la muchacha no le hacía caso y decía, oh, it's okay, you ugly anyway. Pero Dios nos llamó, no hay comunión. Nos llamó a ser separados, porque no entienden la luz que está en nosotros. Y algunos de ellos no quieren nada con Dios. Eso entonces hay que tener cuidado, porque alguien dijo que el enemigo más grande de la grandeza es lo bueno. Déjeme explicarle. Hay gente que se satisface con lo bueno y nunca se esfuerza para lo grande. ¿Me entiende? Se satisface con lo bueno y nunca se esfuerza por lo grande. Now, si no fueras creación de Dios, entonces lo bueno está bueno. Pero si eres creación de Dios, tú fuiste creado para algo grande. Ok, les voy a leer una historia. Dicen que en una ocasión, en una ladera de una montaña, un águila puso 4 huevos y las tenía en su nido así en alto, y abajo en el valle había una granja de pollos. Y un día hubo un terremoto y sacudió la montaña y sacudió el nido, y uno de los huevos cayó y se fue rodando hasta el gallinero. Y las gallinas creían que debían proteger este huevo porque creían que era un huevo de ellos. Y empezaron a sentarse sobre el huevo del águila también. Y eventualmente el huevo del águila se eclosionó, o sea que se rompió y nació una águila. Okay. Now, siendo gallinas, las gallinas criaron al águila para que fuera gallina. Y el águila amaba su hogar y su familia, que eran las gallinas, pero parecía que su espíritu clamaba por algo más, pero creía que era una gallina. Fue criada con las gallinas, y, las gallinas le decían que era gallina, el águila creía que era gallina. So, un día, el águila miró hacia el cielo y notó que un grupo de poderosas águilas se elevaban, y gritó el águila, dijo, oh, ojalá pudiera volar como esos pájaros. Los pollos se empezaron a reír del águila y le dijeron, no puedes volar así, eres una gallina, y las gallinas no vuelan. Pero el águila siguió mirando a su verdadera familia arriba, soñando que podría ser como ellos. Pero cada vez que el águila hablaba de sus sueños, le decían que no podía hacerlo, eres una gallina, no un águila. ¿Okay? Eso fue lo que el águila aprendió a creer. Con el tiempo, el águila dejó de soñar y siguió viviendo su vida de gallina.
Pero un día llegó un naturalista y vino a la granja de pollos para ver lo que se había escuchado acerca de un águila que creía que era gallina, a ver si verdaderamente era cierto. Él sabía que un águila es el rey del cielo. Se sorprendió al ver al águila pavoneándose por el gallinero, picoteando el suelo y actuando como una gallina. El granjero le explicó al naturalista que esta ave ya no era un águila, ahora era una gallina, porque había sido entrenada para ser una gallina y creía que era una gallina. ¿Okay? El naturalista sabía que había más en esta gran ave de lo que mostraban las acciones mientras fingía ser una gallina. Nació águila y tenía el corazón de un águila y nada podía cambiar eso. El hombre levantó el águila sobre la valla que rodeaba el gallinero y le dijo: águila, eres un águila, extiende tus alas y vuela. El águila se movió un poco solo para mirar al hombre, luego echó su vistazo a la casa entre las gallinas en el gallinero donde se sentía cómodo, saltó de la valla y siguió haciendo lo que hacen las gallinas. El granjero estaba satisfecho. Te dije que era una gallina. El naturalista volvió al siguiente día y volvió a intentar convencer al granjero y al águila de que el águila nació para algo más grande. Llevó al águila a lo alto de la granja y le dijo: águila, tú eres águila, eres del cielo, no de la tierra. Extiende tus alas y vuela. El gran pájaro miró al hombre y luego miró hacia el gallinero, saltó del brazo del hombre al techo de la granja, para abajo con las gallinas una vez más. Sabiendo de qué se tratan realmente las águilas, el naturalista le pidió al granjero que lo dejara intentarlo solo una vez más. Regresaría al día siguiente y probaría que este pájaro era águila. El granjero, convencido de lo contrario, le dijo: es una gallina. El naturalista regresó a la mañana siguiente a la granja de pollos y se llevó el águila y al granjero a cierta distancia al pie de una alta montaña. No podían ver la granja ni el gallinero desde este nuevo escenario. El hombre sostuvo el águila en su brazo y señaló alto en el cielo donde el sol brillante hacía señas arriba y le dijo: águila, eres un águila, eres del cielo y no de la tierra, extiende tus alas y vuela. Esta vez el águila miró hacia el cielo, hacia el sol brillante, enderezó su gran cuerpo y estiró sus enormes alas. Sus alas se movían lentamente al principio, luego, seguras y poderosas, con el poderoso chillido de un águila, voló y comenzó a gritar dentro de sí misma: sabía que era águila, sabía que no era gallina. Soy un águila, no una gallina. Algunos de ustedes, el diablo los han convencido que son gallinas y solamente se han juntado con gallinas y solamente observan las gallinas. Y cada vez que quieres extender tus alas para volar con las águilas porque sientes que hay algo más grande dentro de ti, el diablo viene y usa gente que te dicen que no puedes, que te dicen que no es para ti, y se te olvida que eres un águila. Pero Dios te ha separado. Y el águila no pudo llegar a ser águila hasta que Dios no la separó de las gallinas. Es tiempo de que tú dejes que Dios te separe de las gallinas. Tú eres un águila. Voltea a su hermano y dígale: mira, la separación es buena. Dios separó la luz de las tinieblas. La separación es buena. Dile: tú no eres una gallina. Dígale: you're not a chicken. Tú eres un águila. Amén. 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 Tenemos águilas aquí que están listas para volar, listas para extender sus alas, listas para dejar las gallinas. Dios separó
la luz de las tinieblas. Y es algo que vamos a ver repetirse en Génesis, donde Dios separa una cosa de la otra para que pueda cumplir su propósito. Amén. Amén. Ok, so ¿quién es el creador de todo? Dios te creó a ti. Te creó con un propósito. All right, don't you be poking in the ground like a chicken. Ok, tú no fuiste creado para estar comiendo lombrices.